oración y con la meditación de la palabra de Dios. Gloria al Señor. Padre, gracias te damos. Gracias nuevamente. Nos levantamos en esta noche para exaltar tu nombre y decirte, Señor, tú eres digno, Señor, digno de alabar. Aleluya. Tú eres digno. Aleluya. Te exaltamos, Padre. Eres tan bueno para con nosotros. Queremos hoy levantar tu nombre, Señor. Irnos con los ángeles para exaltarte a ti, Señor. Gracias, Señor. Gracias por tu presencia. Llénanos más y más de ti. Oh, Señor, que estemos nosotros en la condición, Padre Santo, para ser usados por ti poderosamente en este último tiempo, en lo que quieres hacer en las naciones de la tierra, Señor. Queremos estar sintonizados con los cielos, con lo que tú quieres hacer, Señor, aquí sobre la tierra, Dios, y ser plenamente dirigidos por tu Espíritu Santo, Señor. Gracias, Señor. Ángeles se inclinan ante ti en adoración. Ángeles exaltan hoy tu nombre. Los ancianos en sus tronos levantan una canción. Dicen, santo es el Señor. Ángeles se inclinan ante ti en adoración. Ángeles exaltan hoy tu nombre. Los ancianos en sus tronos levantan una canción y dicen, santo es el Señor. Santo, santo es el Señor, digno de suprema adoración. Digno, digno es el Señor, soberano sobre toda su creación. Ángeles se inclinan ante ti en adoración. Ángeles exaltan hoy tu nombre. Los ancianos en sus tronos levantan una canción y dicen, santo es el Señor. Dile una vez más, ángeles se inclinan. Ángeles se inclinan ante ti en adoración. Ángeles exaltan hoy tu nombre. Los ancianos en sus tronos levantan una canción y dicen, santo es el Señor. Santo, santo es el Señor, digno de suprema adoración. Digno, digno es el Señor, soberano sobre toda su creación. Santo, santo es el Señor, cantamos hoy, digno de suprema adoración. Digno, digno es el Señor, soberano sobre toda su creación. Santo, santo es el Señor, digno de suprema adoración.
Señor, digno de suprema adoración, digno es el Señor, soberano sobre toda su creación. Santo, santo es el Señor, digno de suprema adoración. Digno es el Señor, soberano sobre toda su creación. Santo eres tú, digno de suprema adoración. Nadie se compara a ti, Jesús, soberano Rey. Tú eres soberano, soberano sobre toda su creación. Santo, santo es el Señor, digno de suprema adoración. Digno es el Señor, soberano sobre toda su creación. 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 Santo eres tú, santo eres tú. Te alabamos, Señor, te alabamos junto con los ángeles. Nos unimos para adorar tu nombre, para exaltarte y bendecirte. Digno eres tú de ser alabado. Aleluya. Gracias, Jesús. Aleluya. Oh, gracias. Muy buenas noches a todos los que están conectados, los Aleluya, que están por gracias, conectarse. Señor. De verdad, bienvenidos. Este es un Aleluya. tiempo muy bueno. Vamos a terminar ahora el tema de el temor de Dios. Está muy bueno, estamos charlando algo, estamos haciendo un compartir muy especial, hemos aprendido mucho. Así es de que, pastor, continuamos con este tema que está muy bueno. Gloria a Dios. Bueno, estamos hablando de Moisés, recuerden, el pueblo de Israel. Estamos hablando del momento en que se encuentra él en el monte Sinaí, en esa nube oscura, llena de relámpagos, truenos, de la voz de Dios. Y mientras tanto el pueblo abajo estaba desordenándose, ¿no? Entonces estamos hablando sobre todo lo que tiene que ver con la adoración a Dios y la imagen que tú y yo tenemos del Señor, ¿no? Amén. ¿Qué imagen tienes tú de Dios? Y terminamos esta tarde como en una confrontación con esa parte, ¿no? ¿Qué imagen tú tienes del Señor? Si has reducido a Dios, como el pueblo de Israel redujo a Dios a una imagen de un becerro de oro. Recordemos que no era en sí el becerro, sino quien se montaba sobre él, según ellos, de acuerdo a la adoración pagana egipcia. Pero de todos modos redujeron la adoración a Dios a la adoración que se tenía a los ídolos en Egipto. Y muchas veces nosotros hemos reducido también al Señor a
estilos de adoración que no son bíblicos, a ideas de Dios que no son las que enseña la palabra del Señor. Y decíamos, nosotros solamente podemos aprender a adorar a Dios estando en el monte de Dios, estando Amén, con en Dios. su presencia. Si nos quedamos como Aarón, con el pueblo nada más, escuchando lo que dice el pueblo, escuchando los caprichos del pueblo, vamos a adorar un Dios conforme a la idea del pueblo y no el Dios verdadero. Pero el Dios verdadero solo tú lo encuentras en el secreto, allí, en el lugar donde está el Señor. Cerrando tus ojos, como dice la palabra, cerrando tu cuarto secreto y estando Amén, con Él en el así es. secreto, Él te revelará su corazón y se revelará a sí mismo quién es Él. Amén. Así es. Entonces, eso era lo que estábamos hablando. Decíamos, Jesús descendió para llevarnos a su nivel, ¿no? Al estándar de Él, al estándar de Jesús. Amén. No para que lo reduzcamos nosotros al estándar nuestro, que es muy bajo, ¿no? No, nada Esa que no ver. es la idea, que reduzcamos a un Dios de bolsillo, un Dios que podemos llevar en el bolsillo nada más. No, nuestro Dios es demasiado grande que aún ni los cielos de los cielos lo pueden contener, dice la palabra. Y decíamos, bueno, por esa razón hay tanto pecado en la iglesia, por reducir a Jesús a nuestro nivel, y eso hace que la iglesia sea más carnal, ¿no? ¿Por qué? Porque no es un Dios trastornador, no es un Dios poderoso, es un Dios de bolsillo nada más. Y por eso dice aquí en el mismo Éxodo 32, que es el pasaje que hemos meditado últimamente con respecto a esto, dice, ya para terminar, dice, y al día siguiente madrugaron, o sea, al día siguiente en que hicieron el becerro, ¿no? Al día siguiente en que ya estaba allí construido, madrugaron, ahí sí madrugaron, y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz, ¿no? Entre comillas, y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse, ¿no? Se levantó como dicen algunos, a recochar, a rochelear. A regocijarse significa hacer burla. La palabra allí para regocijarse es hacer burla, reírse a carcajadas. O sea, imagínate bajo los efectos, me imagino, del alcohol, quién sabe qué más Claro, cosas. claro. Deshonrar significa la palabra regocijarse allí en ese pasaje, y puede tener connotaciones sexuales, licenciosas, ¿no? Como por ejemplo las orgías, ¿no? Porque de ese modo, en esos desórdenes de ese extremo, era que se adoraba a los dioses en Egipto, ¿no? A los dioses paganos, con un completo desorden y un desenfreno, ¿sí? Un desenfreno sensual, un desenfreno emocional, ¿sí? De todo sentido, y que es lo que causa los demonios, causa el enemigo, ¿no? Cuando le estamos dando nosotros oportunidad de operar, ¿no? ¿Cuántos de los festivales, de las fiestas patronales de los pueblos aquí en Colombia terminan precisamente en estos desórdenes y luego en violencia y en abusos, en violaciones, en cantidad de cosas torcidas? ¿Por qué? Porque se le abre la puerta a un Dios que no es nuestro Dios, ¿no? Nuestro Dios es un Dios de orden. De orden. Pero cuando viene un desorden así, siempre en medio de los tragos, todo puede suceder. Todo puede suceder. Y dice que allí estaban tomando, estaban en esta situación. Y no nos vayamos a los festivales, a nuestras casas, ¿no? Aún, sí. Que muchas veces celebramos y se comienza con un ambiente disque familiar y terminamos en la cárcel llamando a la policía porque el trago alborotó, el uno golpeó a la mujer, el otro, bueno, cantidad de cosas que ustedes ya saben más que yo de eso. Así es. Y dice Proverbios 2:5, en cuanto al temor de Dios, que es el tema que quisimos tratar. Entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Oh, gloria a Dios.
que así sea con nosotros. Amén. Que nos sacudamos, que reaccionemos y entendamos lo que significa temer a Dios. Así es. Temer a Dios, que decíamos desde el principio que significa respetar a Dios, Así es. honrar al Señor. Darle el Eso lugar, el primer lugar. Eso es tener temor de Dios, darle el primer lugar. Y dice algo muy lindo del Salmo 25:14, ya entrando a un tema con el cual quiero finalizar, ya no hablando específicamente de Moisés, sino hablando de Abraham, ¿no? Porque aquí lo vamos a ver. Bueno, el Salmo 25:14 dice: la comunión íntima de Jehová es con los que le temen. Amén. La comunión íntima de Jehová, o sea, a él le gusta tener comunión íntima, personas cercanas, pero aquellos que le temen, o sea, que le reverencian, que le respetan. Y a ellos, dice la palabra, a ellos hará conocer su pacto. A ellos hará conocer su pacto. Entonces Dios comparte sus secretos, es solo con sus amigos íntimos. Amén. Con sus amigos íntimos. Y sabes una cosa, no somos nosotros los que elegimos llamar a Dios nuestro amigo. Es Dios quien toma la iniciativa, o debe tomar la iniciativa de llamarte a ti o llamarme a mí su amigo. Una cosa su hijo, bueno, pero cuando le llama amigo es una relación de pronto más íntima, ¿no? Tiene una intimidad cercana, diferente, ¿no? A la de un hijo, ¿no? Claro, No claro. siempre mis hijos son mis mejores amigos, ¿no? Ajá. Pero los amigos son aquellos a los cuales tú cuentas tus secretos, tú cuentas tus infidencias y hallas en ellos también apoyo, ¿cierto? Los buenos amigos, ¿no? Los verdaderos amigos. Sí. Y mira que amigos de Dios fueron Abraham y Moisés. Dice la palabra que ellos fueron considerados por Dios amigos, ¿no? Amigos. ¿Sabes? Abraham temía a Dios. Y es con lo que quiero como cerrar este tema del temor de Dios, ¿no? Abraham tenía el temor de Dios en su corazón. Y nos damos cuenta que cuando Dios le pide a Isaac, ¿no? Cuando le pide ese sacrificio, y sin explicación, porque Dios no le se puso a explicarle: mira, Abraham, es que si lo haces, mira, esto va a pasar y No pues, tuvo una cita psicológica con él para prepararlo. Eso. A veces uno con los líderes le toca así. Cuando uno no les explica, entonces comienzan a armarse una cosa en la cabeza que Dios mío. ¿Sí o no? o nosotros también con las autoridades, ¿no? Pero sin ninguna explicación él estuvo dispuesto a obedecer a Dios. Y no dice la palabra en Génesis 22 que después de él pensarlo muy bien, pasaron 3 semanas y él no lograba asimilar lo que Dios le había pedido hacer. No, dice que en la noche Dios le pidió esto y muy madrugado él enalbardó el asno, o sea, lo preparó a su hijo y se fueron al monte Moriah. O sea, ellos no lo pensaron 2 veces, ni Abraham ni Isaac su hijo, se fueron, ¿no? Entonces vemos cómo Dios consideraba a Abraham un amigo, porque Abraham estaba dispuesto a hacer lo que Dios le pidiera. Lo que Dios le pidiera. Él no estaba pensando o él no pensaba cuando Dios le decía algo, se ponía a cavilar y a razonar por sí mismo. No, él sabía que lo que Dios estaba pidiendo, sabría él por qué lo estaba pidiendo, pero lo único que él sabía que tenía que hacer de su parte era obedecer. Obedecer, ¿no? Dice la palabra en Hebreos con respecto al sacrificio de Isaac, dice que Abraham tuvo tanta fe en ese momento que él creía en su corazón, estaba convencido que como en Isaac le había dado todas las promesas, él podría resucitar a Isaac, aún permitiendo que muriera, lo resucitaría con tal de cumplirle sus promesas. Así era la fe de Abraham. Amén. Y la confianza que él tenía en Dios, ¿sí? Porque conocía a Dios. Por eso lo que tratamos de dejar en sus corazones a través de este tema es el hecho de llegar a conocer en intimidad al Señor, ¿sí? En ese temor de Dios nos lleve a conocerlo en tanta intimidad
que nosotros entendamos cómo obra Él, cómo es que Él se mueve, ¿sí? Porque a veces nosotros hasta entramos en la misma forma de pensar del mundo, ¿no? Pensamos en Dios del mismo modo que el mundo piensa de Dios. Esto es un castigo de Dios y es que esto, y entramos nosotros, oiga, de verdad, así como que, entramos como en las mismas ideas sin conocer nosotros mucho más íntimamente al Señor. ¿Sí? Entonces tenemos simplemente una religión, pero no estamos realmente estableciendo una relación íntima con el Señor. No hay un conocimiento profundo de los actuares del Señor, y nosotros tenemos que ser entendidos en la manera en que Dios actúa. ¿Sabes? Dios habla de sus planes con Abraham. Recordemos el caso de Sodoma y Gomorra, ¿no? Cuando fue a destruir a Sodoma y Gomorra, antes de ir a destruir, fue a hablar con Abraham, ¿sí? Fue a hablar con él, se le presentó. Recuerden esa escena, como él está compartiendo con Dios, y Dios empieza a decirle, sí, es que esto va a pasar, ¿no? Y la voy a destruir, y empezó aún Abraham a tratar de disuadir al Señor, intercediendo por estos pueblos, ¿no? Y diciéndole si hubieran 50 justos, si hubieran 30, si hubieran al menos 10, creo que hasta ahí llegó, hasta los 10, ¿sí? Y no había una base legal con la cual Dios pudiera liberar a Sodoma, y por eso tuvo que ser destruida, ¿no? Entonces vemos a Abraham en esa condición de amistad tan íntima con el Señor, que podía abogar por los pueblos de la tierra, ¿no? Sentarse, entre comillas, a negociar con Dios las situaciones de los pueblos. Entonces vemos que eso es intimidad. Para mí eso es intimidad. Tener esa cercanía con el Señor, que Dios, en pocas palabras, me habla de tú a tú, ¿no? Y o más bien yo le hablo a Él en esas condiciones, lógicamente, si vuelvo al punto, sin perder el temor de Dios, sin perder el respeto, guardando las proporciones, lógicamente, pero me refiero a esa intimidad que podemos llegar a obtener al relacionarnos con el Señor. En cambio, Lot, que era el sobrino, él es tipo del creyente que ama al mundo, ¿no? Sí. O sea, el carnal, sí, de la persona carnal, de quien ha conocido a Dios, pero sigue gobernado por los principios de este mundo, tiene el mundo en su corazón, ama al mundo en su corazón, ¿cierto? ¿Cómo comenzó Lot? Separándose de Abraham, ¿cierto? Ya cuando los pastores se pelearon, entonces, escoge tú, y lógicamente los ojos se le fueron a Lot al ver esa llanura, la llanura de Zoar. Él vio semejante verdor, él dijo, uy, no, sería yo bobo si me fuera para el otro lado, que está todo pelado. Acá, hombre, que está todo, mire, semejantes vegas, semejantes praderas, semejantes árboles, yo me voy para allá, ¿no? Y él escogió ese lugar sin darse cuenta. Según su ojo natural. Según su ojo natural, no le consultó al Señor, nada, ¿cierto? Para nada. Y él no sabía que extendiendo sus tiendas poco a poco hacia allá, se estaba acercando cada vez más a Sodoma, cada vez más a Sodoma, porque su codicia lo llevó a Sodoma, a las puertas de Sodoma, a estar dentro de la ciudad de Sodoma, ¿no? Entonces, vemos que una persona carnal tiende precisamente, sin proponérselo muchas veces, siempre está optando por las cosas de pecado, ¿no? Sí, pastor, que es muy importante también que entendamos que a veces el enemigo siempre nos hace ver las cosas como de una vez, no nos tira como a comernos, digamos, de una vez. A ver, yo me explico. A destruirnos. Sí, como a acercarnos, sino él es muy astuto, ¿no? Dice claro, que él es sutil, como la serpiente, muy sutil. Entonces, él nos va acercando al mundo poco a poco, así como hizo con Lot. Si nos nombran, a la drogadicción, alcohol, ay, no, eso yo no. Pero de pronto no, ven, vamos, mire que es una celebración de cumpleaños, mira que no sé qué, y ahí terminan en rumba, y poquito a poco nos vamos yendo y nos vamos con permisitos pequeños, y nos damos cuenta que cuando menos pensamos, ya estamos en el mundo, ya a qué hora llegamos aquí. Pues es que yo no sé a qué hora llegué, pero llegué. Me envuelto en estos enredos. Entonces uno tiene que ser muy celoso con la parte del Señor,
de que no debe darse ningún permiso, nada. Uno tiene que ser pues muy radical. Si uno lo invitan a una reunión, uno está, entrega el regalo, está un momentico, y si ya comienzan en un ambiente, a nosotros nos ha pasado mucho en matrimonios, si ya comienza el ambiente a ponerse como raro, como que cambió el panorama, entonces hasta luego, muchas gracias, Dios les bendiga, chao, ¿sí? Pero no ser partícipes, porque entonces nos vamos al otro extremo. Exacto, estamos entrando como en un error, ¿no? Entonces, Lot fue haciendo sus tiendas hacia allí, se metió en la ciudad, y sabes, Lot no sabía que en el futuro próximo Sodoma y Gomorra iban a ser destruidas. Él no tenía ni idea. ¿Por qué? Si él también era descendiente de Abraham, porque él no era amigo de Dios como Abraham, sí era amigo de Dios. Entonces, el creyente que es así, ¿no? Que no teme al Señor, que anda en la carnalidad, por eso no se da cuenta cuando viene el juicio. Él no se da cuenta, ¿no? Es como el sapito que se cae al agua en una olla, ¿cierto? Una olla, y empieza a nadar en la ollita, y él no se da cuenta que la olla está puesta en un fogón, ¿cierto? Y el agüita al principio está fría, pero se va calentando, se va calentando. Y él se va como amañando al agua tibiecita. Está rica. Ya cuando la siente muy caliente ya es tarde y queda hervido, ¿no? El sapito, ¿cierto? Y así pasa con la persona que anda en la carne, ¿sí? Una persona que anda en la carne, como nos enseñaba un pastor, anda en caminos paralelos, ¿no? Que al principio anda como muy pegadito al Señor, y poco a poco esos caminos paralelos, se van abriendo. Y yo, como todavía voy viendo al Señor, entonces ahí le voy haciendo coquitos, pero yo no me doy cuenta cómo se va separando, y de repente me encuentro abierto completamente de la voluntad del Señor, ¿sí? Y así pasa con nosotros cuando estamos en la carne. La carne poco a poco nos va distrayendo. Yo le llamo a las tentaciones precisamente eso, distracciones. Como decía mi esposa, trampas que pone el enemigo para sacarme del destino que Dios tiene para mí, para sacarme del propósito de Dios. Y poco a poco la persona que anda en la carne, va a venir un juicio, y como está acostumbrada a la atmósfera de pecado, ¿no? O sea, no le pone tanto pero, pues, ¿cierto? No es radical en su vida, ha comulgado con esa clase de cosas, entonces cuando el juicio viene, él también hace parte de ese juicio. Entonces nos damos cuenta que el único que pudo librar realmente a Lot de ese juicio fue Abraham, la intercesión de Abraham. O sea, cuando intercedió Abraham por Sodoma y Gomorra, lo que hizo Dios, ¿sabes qué fue? Enviar ángeles que sacaran a Lot y a su familia de en medio de Sodoma. El clamor de Abraham. Por la intercesión de Abraham. Pero no, ¿cómo serían lo pegados que estaban ellos? Que ni la esposa se libró, porque les dijo no volteen a mirar atrás, y la esposa eso no aguantó, porque ella, yo creo que al salir de esa ciudad estaba dejando el corazón allá. Sí, no, yo no me quiero ir, no, yo no quiero ir. Y ahí quedó convertida en estatua de sal, mirando hacia atrás, deseando las cosas de este mundo. ¿Ves? Entonces ese es el peligro de nosotros, no ser radicales en las cosas del Señor. El mundo nos envuelve, ay, esto no tiene problema, ay, con una vez que otra eso pasa, eso ni Dios se da cuenta. Eso no tiene nada, hágale. Mire, el pastor no se dio cuenta, la esposa no se dio cuenta, o el esposo no se dio cuenta, o el hijo, o el hermano de la iglesia, no se dieron cuenta. Pero Dios sí. Hágale. Dios sí. Pero tú no te das cuenta que estás saboteándote tú mismo. Así es. Estás traicionando no solo a Dios, sino a ti mismo. Te estás traicionando, permitiéndote, dándote permisos de cosas que Dios odia, que Dios aborrece. No, tú no debes permitirte eso en tu vida. Y siempre que hay permisos que nosotros damos, ahí hay puertas abiertas donde demonios vienen a reclamar territorio, claro, ¿no? A reclamar territorio. Y no solo a mí, sino a reclamar mi familia,
Después yo me quejo porque se enfermó tal, porque fue que le pasó esto a tal otra persona. Y es que yo mismo, como cabeza, puede ser en mi casa, estoy abriendo puertas para que esa clase de cosas vengan y sucedan, porque el enemigo le estoy yo mismo dando permiso. Y dice Juan 15:14, vosotros sois mis amigos si hacéis, es la condición, si hacéis lo que yo os mando. Sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando, ¿no? Entonces es muy importante que nosotros entendamos que para ser amigo del Señor hay que hacer lo que Él dice, hay que obedecer a Dios. Si tú y yo no obedecemos al Señor, no aspiremos a ser íntimos amigos del Señor. Ese es el comienzo de una relación íntima, la obediencia, el temor a Dios. Cuando Él revela su naturaleza, el Señor nos cautiva, ¿sí? Cuando Él se manifiesta, Él como que nos enamora con su presencia, ¿sí? Y es lo que tú y yo debemos buscar en esa relación íntima con el Señor, que Él nos cautive, que Él enamore nuestro corazón a tal punto que estemos dispuestos a cualquier cosa por Él, a cualquier cosa por Él, porque siempre, yo te lo digo, va a valer la pena. Siempre va a valer la pena entregarnos por el Señor, hacer las cosas por el Señor. Muchas cosas de pronto mi esposa y yo hemos tenido que dejar en el camino, despedirnos de buenas oportunidades, despedirnos de gente buena, ¿no? De gente linda, ¿sí? Despedirnos de diferente tipo de cosas, no necesariamente cosas, no. El pecado, lógicamente el pecado también, pero despedirnos también de cosas aún lícitas, aún cosas que podríamos tener, ¿cierto? Pero solo por seguir al Señor. Y seguimos al Señor, y siguiendo al Señor, Él siempre se complace en confirmar lo que estamos haciendo con su bendición. Nos bendice y dice, muy bien muchachos, estoy de acuerdo con lo que ustedes están haciendo. Entonces quiero terminar con una frase en esta noche. El temor al Señor es la llave a la intimidad. Amén. El temor al Señor es la llave a la intimidad. Sí. O sea, si tú temes a Dios, realmente eso es lo que te hace un amigo íntimo del Señor. Eso es lo que Él más ama. Gente que le honre, gente que le respete, gente que le adore no de labios nada más, no de boca para afuera, sino en espíritu y en verdad. Amén, amén, pastor. Excelente. Gloria a Dios. Es lo que Él busca. Y este es el tema del temor de Dios. Que crezca en nosotros ese amor, esa reverencia hacia el Señor. Yo creo que vamos a orar, ¿no? Sí, oremos, pastor. Y así terminamos esta noche, y ante todo dándole gracias al Señor y a cada uno de ustedes que se conectan ahí con nosotros y reciben la palabra. Todos estos días vamos a estar hasta nueva orden de parte del Señor. Vamos a estar aquí conectados a través del Facebook. Vamos a estar aquí a las 9 de la mañana, a las 3 de la tarde, a las 7 de la noche, hasta que Dios diga lo contrario, hasta Amén. Que Dios nos muestre y diga, no, ya sigan de otro modo. Pero mientras tanto esa va a ser la estrategia. Y todo el tiempo que vamos a hacer, a traer instrucción de la palabra de Dios, porque creo que es lo que más necesitamos todos nosotros. Y queremos de la mejor manera presentarles a ustedes estas enseñanzas y que sean de edificación para sus vidas. Vamos a orar al Señor y vamos a decirle, Señor, aumenta mi temor, aumenta mi temor. Mi reverencia hacia ti, Señor, mi respeto hacia tu palabra, mi respeto hacia lo que tú has mandado, para que entonces yo me alinee con tu voluntad y tu propósito en mí sea cumplido. Padre, te agradecemos tanto esta noche por tu gran amor, Señor, oh Dios. Te agradecemos, Señor, por llamarnos a ti. Tu palabra dice, oh Dios, que realmente la herencia a la cual partía el pueblo de Israel de su esclavitud hacia la tierra prometida, no era en sí la tierra prometida, eras tú, los he traído a mí, dice tu palabra, los he traído a mí, y lo que más tú deseas con nosotros es intimidad.
intimidad, porque a los íntimos tú les revelas tu pacto, a los íntimos les haces conocer tu sabiduría, a los íntimos en el secreto es donde tú, Señor, nos enseñas la sabiduría. Permítenos ser más íntimos, más cercanos a ti, Señor, oh Dios, que te conozcamos cara a cara, que te conozcamos como el amigo al cual, Señor, oh Dios, podemos desahogar todas nuestras inquietudes, preguntarle todo lo que sea. Tú nunca, Señor, te vas a ofender por lo que te preguntemos, por lo que nosotros saquemos de nuestro corazón. Siempre, Señor, vas a amar nuestra autenticidad, vas a amar nuestra sinceridad, vas a amar de que nosotros desahoguemos nuestro corazón delante de ti, Señor. Tú no aborreces esto, tú lo amas. Amas a aquellos que te consideran a ti su amigo, Señor, oh Dios. Considéranos a nosotros tus amigos, Señor. Eso queremos, hacer lo que tú dices para que podamos ser considerados por ti amigos, amigos cercanos, amigos a los cuales tú les reveles tu secreto, les reveles lo que estás por hacer, Señor, oh Dios. Dice tu palabra, ¿cómo voy a hacer algo y no revelárselo primero a mis profetas? Dice tu palabra. Y son los íntimos, aquellos que tú, Señor, oh Dios, designas y quieres, Señor, oh Dios, que estén más cerca de ti, Padre Santo. Y nosotros queremos pagar el precio por estar más cerca, Señor, oh Dios. No importa lo que tengamos que dejar, estar cerca de ti. Revélanos tu palabra, habla tu palabra a nuestro corazón y sigue edificando nuestras vidas en estos días que estamos aprovechando para estar más juntos a través de este medio. Bendícenos, Señor, oh Dios. Bendice el descanso de cada uno en esta noche y que soñemos cosas de ti, Señor. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén, amén. Entonces, mis hermanos, les bendecimos. Esperamos que descansen esta noche bien rico y puedan meditar en todas las cosas que se han compartido a lo largo de este día con respecto al temor de Dios. Recuerda que cada una de estas enseñanzas y transmisiones están quedando archivadas tanto en el Facebook, ¿no?, en donde nos estás viendo, queda allí grabado para si quieres ver en cualquier momento uno de los videos, o también en YouTube. Al terminar el día subimos las 3 transmisiones del día, las subimos allí al canal Una Iglesia Feliz-CCF, y allí tú puedes consultar cualquiera de ellas y allí está la referencia, qué es lo que hemos hablado en el día. Puedes abrirlo y aún lo puedes compartir a otra persona que de pronto tú veas que esa enseñanza es oportuna para ella. Entonces ahí estamos alimentándonos con la palabra del Señor, y sé que día a día vamos a crecer aún más en el Señor. Dios les bendiga. Y mañana conéctate. Amén. Conéctate con nosotros y con el Señor, ¿no? Ante todo, con el Señor. Si tú entras al canal Una Iglesia Feliz, suscríbete. Y ahí vamos a estar nosotros enviándote lo último que estemos grabando para que tú seas edificado en el Señor. Saludamos a mi cuñado, Orlando Oviedo. Orlandito, bendiciones. Saludamos allá a todos los suachunos, los habitantes de San Mateo, por allá toda la gente amada, y les bendecimos. Nos vemos entonces y quedamos en contacto. Dios te bendiga.